vuelve, esta vez de la mano de los dichos de Benito Cerati, cantante, músico, que dijo esto en Twitter: no podemos permitir que terminemos como en países como Chile, donde los ricos viven todos bárbaros, usando al resto del país como se les da la gana, y ese resto del país vive resignado porque cree que así es como es vivir y es lo que les toca porque no reciben la formación para exigir. Bueno, Benito Cerati, que además nació precisamente en el país trasandino y, bueno, generó una polémica acerca de los indicadores macroeconómicos, niveles de pobreza, etcétera, de Chile versus Argentina. Estamos con un especialista, Raúl Ochoa, que es, bueno, un analista especializado en el Cono Sur, del CARI, miembro del CARI. También muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, pensemos en Chile, ese país que ahora está en el centro del debate. Si uno lo compara con Argentina, ¿cuáles son los principales indicadores macroeconómicos de Chile comparado con Argentina? Y el primero de todo es que es el país de mayor ingreso per cápita de América Latina. El segundo, que mide muy bien en índices de competitividad global, facilitación de comercio, logística. O sea, está en esos índices entre los 20 y 30 países más desarrollado de la Tierra. ¿Y Argentina? Y depende, pero está entre 80 y 100, y en algunos casos 110. No, estamos lejos. ¿El nivel de inflación hoy de la economía chilena a cuánto llega? 2.8 anual. Anual. O sea, lo que nosotros tenemos por un mes, ellos en un año. ¿Y el déficit fiscal? El déficit fiscal de ellos está en el 1.8, pero lo que pasa es que tiene muy consolidado toda la situación fiscal y monetaria. Es un país que diría tiene una estabilidad ya muy de largo plazo, o sea, viene de lejos. Viene de lejos esto. Viene de lejos. Después está uno de los grandes temas o de las deudas pendientes en Argentina son los niveles de inversión, ¿no? En Chile, ¿cuánto alcanzan? El nivel de inversión de Chile está en alrededor del 22-23% del PBI. Argentina está 16, normalmente, ¿no?, en 16-17. Claro. Y 5 puntos en eso es mucho. Claro. ¿A qué se debe esa posibilidad, ese vigor chileno en ese indicador? Y atrae inversión, es un país que tiene, institucionalmente es muy fuerte. ¿Qué quiere decir institucionalmente? Cumple los contratos. Ajá. Claro. Tiene estabilidad, no tiene inflación, tiene baja deuda. Es un país que aparte recibe inversión y hace mucha inversión afuera. Porque le sobran capitales. Qué interesante. ¿En dónde invierte? Acá. En Argentina. ¿Y en qué cosas? ¿En qué áreas? Por ejemplo, acá a la vuelta, en Sodimac, por ejemplo. Claro, sí, sí. Cencosud, todo eso es chileno. O sea, Falabella es chilena, muchas papeleras, celulosa, minería, en muchos lados está. Y en realidad es un fuerte inversor en toda el área de América Latina. E inclusive tiene una empresa aérea que es primera en carga internacional en Latinoamérica y es una firma muy eficiente a nivel internacional. Ese estado tan, bueno, estable, ¿no? Esa situación tan estable de la economía y de las inversiones en Chile, ¿tiene que ver con una continuidad de política de Estado que paradójicamente y dilemáticamente se continúan desde la dictadura de Pinochet? Y yo diría que la dictadura de Pinochet dejó algunas instituciones sólidas desde el punto de vista económico, que continuaron con la concertación, porque es la concertación que llega al poder en 1989 con Patricio Aylwin primero, después con Lagos, después con Michelle Bachelet. O sea, y eso tuvo, digamos, una continuidad muy fuerte. Y a eso se le agregó algo que por supuesto no estaba en la dictadura, que es el tema de la apertura al mundo con acuerdos. O sea, Chile es uno de los países que, tomando en cuenta su dimensión, que es pequeña, calculemos que hoy no llega a 19 millones de habitantes, y aparte de una geografía dificilísima, su mercado interno no era ni es demasiado significativo. Entonces abrirse al mundo es tiene la importancia de poder crecer. Claro, claro. ¿El nivel de exportaciones en relación al PBI a cuánto llega en Chile? Y en este momento calculé más o menos alrededor del 30% son exportaciones de bienes y servicios, que si uno le suma la parte de importaciones tiene un intercambio comercial del 60% del PBI.
es una economía abierta, claramente. ¿Y la balanza comercial cómo da en términos de importaciones Es y exportaciones? superavitaria. Superavitaria. Superavitaria en bienes, levemente deficitaria en servicios, lógicamente como economía emergente. Ajá. Y la cuenta corriente de la balanza de pagos es levemente negativa, pero con la entrada de capitales no tiene problemas. Ajá. ¿En Argentina cómo es esa balanza? Habitualmente deficitaria. O sea, en este momento tenemos superávit, pero es porque importamos muy poco, estamos en un proceso recesivo muy fuerte. No entran insumos para producción porque hay recesión. O sea, se ha achicado mucho, inclusive la parte de consumo. Sí, sí, sí. Porque no nos olvidemos que nosotros somos muy deficitarios en la parte de la industria automotriz y eso juega mucho. ¿Y en términos de exportaciones respecto del PBI, cómo está Argentina? No, Argentina es mucho más chico. O sea, nosotros entre exportaciones, bienes y servicios estamos un poquito más de la mitad, en alrededor del 18%. ¿Y la clave cuál es la clave chilena para haber logrado estos niveles de estos estándares, buenos estándares macroeconómicos? Los buenos estándares viene mucho del tema de algo que al pasar, dijo que es el tema de políticas estables a través del tiempo. Políticas de Estado. Sí, o sea, algunas explícitas y otras implícitas. O sea, no necesariamente eso quiere decir que todo lo de la concertación piensa lo mismo, ni por supuesto la derecha chilena. O sea, Piñera no es lo mismo que Bachelet ni nada por el estilo, y ni siquiera Ricardo Lagos era similar a Bachelet. Pero lo cierto es que hay continuidad y cosas que no se tocan. Inclusive una cosa muy notable es la permanencia en ciertos cargos de funcionarios clave. Por ejemplo, la gente que está a cargo de la recaudación tributaria, la aduana, son gente que dura mucho tiempo. No son funcionarios políticos de cada gestión de gobierno. Son directamente gente que queda porque es responsable y se considera que si es buena para cualquier gobierno. Hay una burocracia de Estado bien formada y confiable. Cabe aclarar que Chile es un Estado unitario, no federal, lo cual en cierta forma facilita el tema del mantenimiento estable. Por supuesto, esto es debatible, discutible, pero lo cierto es que le ha facilitado muy mucho el tema de políticas. Que sea unitario y no federal quiere decir que el presidente y el Poder Ejecutivo Nacional... Define las autoridades de todas las regiones que tiene el país, por ejemplo. Qué particularidad tan única. En realidad hay muchos más países unitarios que federales, cabe aclarar. Claro, ¿sí? Hay más ¿En la región, en América Latina? En la América Latina también. ¿Qué otro ejemplo hay de países? Y después tiene Perú, tiene... o sea, no hay votación de gobernadores, por ejemplo. No hay gobernadores. No hay gobernadores. No, sí, hay delegados del Poder Central. En realidad esto tiene que ver mucho con la conformación desde el punto de vista histórico, ¿no? O sea, nosotros nacimos federales. O sea, se acuerda la lucha entre federales y unitarios y nacimos como federales. O sea, se impuso y quedó. Hay una cuestión delicada que es el tema de la pobreza, que fue una de las comparaciones que se instaló a partir de estos dichos de Benito Cerati. Las redes sociales se hicieron cargo. Hubo datos muy interesantes de distintos especialistas que circularon en la web. ¿Cuál es el nivel de pobreza si hay una comparación con los mismos estándares? Digo, no comparando peras con bananas, sino peras con peras. Uno podría decir que la pobreza en Argentina es incomparablemente mayor que en Chile. La pobreza argentina es más fuerte que la chilena, tanto en términos de porcentaje de la población como en lo que podríamos llamar NBI, necesidades básicas insatisfechas. O sea, hay muchos problemas nuestros de infraestructura. Nosotros todavía tenemos muchas cosas que son cuestiones básicas a cubrir, que es, por ejemplo, agua corriente y cloacas. O sea, nosotros tenemos en el conurbano falencias muy significativas de ese tipo de cuestiones que son sanitariamente indispensables. Eso Chile lo tiene cubierto ya hace tiempo. Uno de los gráficos que se veía, que pude arrastrar, que era muy interesante, mostraba que Chile
desde los años 90, fines de los 80, principios de los 90, hasta 2017-2018, mostraba una curva descendiente en niveles de pobreza muy significativa, que hoy no está tan lejos, creo que era 2016, un poquito más del 30% de pobres en Chile. Y Argentina, a diferencia, tenía picos y iba de alguna manera fabricando pobres, pero llegado el 2016-2017 estaba en niveles parecidos al chileno. Fíjese que si uno toma las cifras del Banco Mundial, la pobreza de Chile da 7.2. Ajá. Claro, por eso. Porque eso, ¿qué es lo que toma? Solamente ingresos. Claro. O sea, cuando uno toma una serie de indicadores sociales más amplios, por ejemplo, acceso desde el punto de vista educativo, a la salud, etcétera, empiezan a aparecer algunos puntos más débiles desde el punto de vista de Chile. Claro. O sea, el tema de ascenso social, y ahí es más complejo. Pero la realidad es que ha hecho un esfuerzo enorme Chile. Claro, es reconocido como el país de la región que mayor reducción de la pobreza ha sostenido desde la década del 90. Sí, a diferencia de Argentina, que tiene picos y ha construido pobreza. Y eso notablemente coincide con un tema. El año que recuperó la democracia de Chile es 1989. O sea que todos los gobiernos, no importa el signo político, se han dedicado al mismo tema. Claro. Esto es muy importante a destacar. No es solamente los indicadores económicos, son los sociales. Claro. Lo mismo el tema desde el punto de vista educativo. Sí, sí. El régimen de Pinochet era muy inequitativo desde ese punto de vista, sobre todo para la educación universitaria. Y, o sea, todos pagos. Sí, sí. Y la realidad es que se ha ido cambiando por la presión propia de la nueva juventud. Y las nuevas juventudes han presionado mucho porque hay mucho más clases medias. Claro. El ascenso de las clases medias en Chile es muy, muy notable. Sí, sí, sí. Raúl, hay un tema, mencionó usted al pasar, el tema de la movilidad social. Hay un estudio de la OCDE sobre esto e indica, porque a veces en esta cosa un poco autoflagelatoria que tenemos los argentinos, de sentirnos o los mejores o los peores de todos, la comparación con Chile parece siempre dejar bien parado a Chile como el mejor país de América Latina, con enormes diferencias respecto del resto de los países de la región. Correcto. Y sin embargo, la OCDE demuestra algo interesante, que es que la movilidad social es muy similar a la Argentina. Para que un joven de una generación mejore, de una generación a otra mejore su posicionamiento social respecto a lo de su padre, en Argentina y en Chile se necesitan 6 generaciones y en Dinamarca 2. En realidad lo que está ahí al revés es que la Argentina fue para atrás y Chile fue para adelante. Porque yo soy un caso típico. Mi padre es maestro mayor de obra. Claro. Y mis abuelos vinieron como inmigrantes a Argentina. Claro. O sea, yo soy de abuelos, por un lado españoles y por otro lado mi mamá era checa. Sí, sí. Y había gente que era analfabeta y bueno, eso implica que había muchas posibilidades de ascenso social en la Argentina del pasado. Claro, claro. Y ahora se ha hecho mucho más complicado. Claro, las curvas las mostrarían en descenso. Claro, o sea, en vez de en Chile, que era una sociedad muy estratificada, el tema ha ido mejorando y por eso podemos hablar de nuevas clases medias. Claro, interesante. Y nosotros lo que tenemos es un proceso donde parte de nuestras clases medias han ido cayendo hacia la pobreza. O sea, el récord de tener en 70 años el 37% de años en receso, que es el caso de la Argentina, o sea, aproximadamente un cuarto de siglo en 70 años, marca justamente esto que estoy diciendo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por hacernos estas aclaraciones sobre un tema que siempre es apasionante discutir con datos. Muchas gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.